Muy buenos días a todos los chicos en la clase de hoy de geografía. Esperemos que estén bien junto a sus familias como siempre. Y bueno, la clase de hoy es en video por la situación en la que está pasando el país. Mi persona va a tener que movilizarse al centro de Lima, las horas de clase, y estoy preparándoles este video con unas horas de anticipación para que puedan visualizarlo y no perder las clases. Pero bueno, vamos con lo que nos toca hoy día. Hoy vamos cerrando el círculo un poco de lo que hemos ido viendo estas semanas, unas clases muy participativas, unas clases muy bonitas, unas clases muy críticas y justamente críticas respecto a lo que pasa hoy en el país. Acuérdate, el Perú es un país basado solo en el sector primario, algo muy lamentable que ya hemos comentado, ya hemos podido debatir, que no puede seguir siendo de esa manera. El sector primario, ya te acuerdas, no es el sector que extrae los recursos de la naturaleza y simplemente no les da mayor tratamiento, ¿no? El sector secundario, encargado ya de generar un valor agregado, generar una transformación en el producto, ¿no? Y hoy vamos a ver lo que corresponde al sector terciario, ¿no? Como comenta aquí, los trabajos que no obtienen productos son trabajos que no generan productos, sino que utilizan estos productos o los distribuyen, ¿no?, para dar servicios. Vamos a ver una de las primeras actividades del sector terciario que tenemos el día de hoy. No, la primera actividad es el comercio. Miren, el comercio. ¿Por qué? Porque te he dicho que el sector terciario es aquel trabajo, aquel sector económico que no obtiene productos, sino que presta servicios o que básicamente utiliza los productos para algo, ¿no? O que los distribuye. Aquí en el comercio vamos a utilizar los productos para algo, básicamente para que lleguen hasta tu casa. Entonces, cuando hablamos del comercio, estamos hablando de aquella actividad que va a utilizar los productos para que lleguen a los domicilios de las personas que los necesitan, básicamente, ¿no? Tenemos varios tipos de comercio, chicos, ¿no? El comercio interno nacional, el que se da aquí en nuestro país, ¿no? Dentro de estos están el comercio mayorista o minorista. El minorista es el que vas a tu tienda, tú compras un chicle, pero obviamente la persona de la tienda tuvo que ir a un lugar mayorista para comprar, digamos, una caja de chicles. Tú no compras una caja de chicles, compras un chicle, 2 chicles, 10 chicles. Pero la persona que vende tiene que comprar al por mayor, así se le llama. Entonces hay dos tipos de comercio dentro del interno o nacional, el mayorista o minorista también se le dice. El externo o internacional, ¿no?, que es el comercio entre dos o más países. Cuando dos países hacen negocio, cuando dos países comercian entre sí, se dice que es comercio internacional, ¿no? En este comercio internacional tenemos también otra división, el comercio de exportación, que básicamente son el comercio que realiza el país con otros países, o sea, cuando nosotros les vendemos a otros países se dice que estamos exportando, y el comercio de importación cuando nosotros le compramos a otros países. El comercio que más beneficio nos trae es el comercio de exportación, porque nos permite vender nuestros recursos y que otros países nos den dinero por nuestros recursos en vez de estar comprando. Lamentablemente el país es un país bastante importador e importa productos que ya existen en el Perú. Por ejemplo, las papas. El Perú importa mucha papa y es lamentable. No es algo que en el país mejore la situación de los peruanos, sino que más bien ignora que existen personas que cultivan papas acá en el país. Pero no solamente pasa con eso, pasa con varias cosas. Bueno, entonces ya sabes, la parte más importante del comercio es aquella en la que nosotros vendemos, más que en la que compramos, ¿no? El comercio de importación, o sea, la compra de productos del extranjero, genera dependencia de otros países, ¿no? Siempre que nos vendan vamos a estar ahí y eso no es algo positivo para el país. Bueno, vamos con el otro sector, el sector transporte, y este es el sector o el sector comunicación, los medios de comunicación, medios de transporte y comunicación. Este es el sector que más vamos a tocar el día de hoy, el sector transporte. Y lo vamos a tocar porque hay tres sectores en el transporte, hay varios sectores en realidad. Mira, tenemos el transporte terrestre, el transporte acuático y el transporte aéreo.
Obviamente en el transporte terrestre tenemos el transporte por carretera, ¿no? Que es el que tú conoces, los autos, las mototaxis, las bicicletas, todo. Y el transporte que va por las vías del tren, el transporte ferroviario. Entonces, ¿qué utiliza el transporte terrestre? Va a utilizar las carreteras, las autopistas, las autovías, ¿no? Y por ahí van a ir los autobuses, los camiones, las motocicletas, etcétera. Y el transporte ferroviario va a ser por los ferrocarriles, el metro, el tranvía, y van a ir alrededor de las vías férreas, las vías subterráneas que no hay en el Perú todavía, o las vías que van por encima, ¿no? Por encima, es el tren que va a Villa El Salvador, por ejemplo, ¿no? Normalmente en los trenes que hay en el Perú se transporta más que todo mercancías, mercancías pesadas, ¿no? No se transporta mucha gente, ya a menos que me hables del tren, ¿no? En la línea 1, ese sí transporta gente. Y por carretera normalmente lo que se transporta es algunas mercancías y gente también, ¿no? Gente también, ¿no? Vamos a comentar el transporte terrestre, chicos. Vamos a comentar el transporte terrestre. Para entender el transporte terrestre, vamos a ver una diapositiva. Mira, vamos a ver. Para entender el transporte terrestre, que ya sabemos que son automóviles, ferrocarriles, vamos a ver qué tipos de carreteras tiene el Perú. El Perú tiene dos tipos de carretera, o hasta tres. Las carreteras longitudinales, las carreteras transversales y las carreteras vecinales o de enlace. Aquí he intentado dibujar yo el Perú, a ver, pero no sé si me ha salido. Mira, cuando hablamos de la carretera longitudinal, estamos hablando de una carretera que lo que hace va a ser lo siguiente, mira. Lo que va a hacer es lo siguiente. Las carreteras longitudinales lo que hacen es transportarte a ti por todo ¿no? una región natural, ¿ya? Por ejemplo, toda la costa, mira, toda la costa. Por ejemplo, toda la sierra, o por ejemplo, toda la selva, ¿no? Las carreteras longitudinales recorren el país de manera horizontal, de norte a sur, ¿no? Como se diría también, de Tumbes hasta Tacna, ¿no? Pero eso es en la costa. También en la sierra hay una carretera de ese estilo, ¿no? Entonces son carreteras longitudinales, aquellas que recorren el país de norte a sur o de sur a norte. La carretera longitudinal más famosa y la que más se conoce en estos tiempos, que está en la costa, es la carretera panamericana. Déjame decirte que la carretera panamericana es la más larga del mundo. No solamente la panamericana, no solamente recorre el Perú en la costa, mira, viene desde Buenos Aires, recorre toda América, sigue por Valparaíso, Chile, Antofagasta, Iquique, Arequipa, sigue por Lima, va por Trujillo, Quito, Ecuador, Cali, Colombia, Medellín, Panamá, ¿no? San José, San Salvador, México, sigue por aquí, asume una parte ya de carretera no oficial que llega hasta Alaska. Es increíble cómo la carretera panamericana, mira, recorre toda América. Es una carretera obviamente longitudinal, que va de norte a sur y de sur a norte. Entonces las carreteras longitudinales, ¿qué son? Aquellas que van de norte a sur o de sur a norte. Ahora vamos a ver otro tipo de carretera. Pero antes, ¿cuáles eran las carreteras que van de manera longitudinal? En el Perú tienes la Panamericana, en la costa, ¿no? En la costa. En la sierra tienes la carretera longitudinal andina, o también conocida como los Caminos del Inca, que va desde Piura hasta Puno. Ya, esa es otra carretera longitudinal en la sierra. Y en la selva, la carretera marginal de la selva, que es la carretera también llamada como la carretera Fernando Belaúnde Terry, en honor al presidente de Acción Popular que hizo esa obra, ¿no? Que recorre las ciudades como Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto y Tingo María. El único problema en la selva es que el río Amazonas no permite que se una toda la selva, es hasta una parte nada más, pero igual es longitudinal, de norte a sur o de sur a norte. Ahora, tenemos las carreteras transversales. ¿Y cuáles son las carreteras transversales? Las carreteras transversales ya no son como las longitudinales que van de sur a norte, sino al revés, ¿no? También son llamadas carreteras de penetración, porque estas carreteras van a ir en este sentido. Vamos a ver, van a ir en este sentido.
Uy, uy, uy. Ahí está. Ahí está. Van a ir en este sentido, mira. De la costa a la sierra y a veces hasta la selva. De la costa a la sierra, a veces hasta la selva, o de la selva hacia la costa. O sea, van a recorrer las tres regiones naturales, van a ir en posición horizontal, ¿no? Mientras que la carretera longitudinal era vertical, la carretera transversal o de penetración va a ser horizontal, ¿no? Echado. Las carreteras van a ser echadas, ¿no? Son también llamadas de penetración porque cruzan los Andes, ¿no? Y van a unir a las tres regiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí, chicos? Bueno, yo tengo carretera longitudinal, que es aquella que recorre el Perú de norte a sur, de sur a norte, y la carretera transversal que recorre el Perú de este a oeste o de oeste a este, ¿no? Que unen las tres regiones naturales, ¿no? Tenemos varias, por ejemplo, la carretera central, que es la más importante, que viene desde Lima y después de pasar pues La Oroya, Cerro de Pasco, llega hasta Pucallpa, es increíble. Luego tenemos la carretera nororiental del Marañón, que va a enlazar Lambayeque hasta Amazonas, o sea, en la parte, aquí mira, y vamos a ver, mira, aquí está, va a enlazar de Lambayeque hasta Amazonas, es de penetración, así se va a ir, mira, así, ya, de penetración. Tienes la carretera Libertadores Huari, que viene desde Ica hasta Ayacucho, mira, de Ica hasta Ayacucho, viene de aquí hasta Ayacucho, mira cómo conecta, increíble, ¿no? Normalmente cuando tú viajas, tomas tu carro en Lima, el carro de Lima si se va a la sierra, viene hasta la carretera Libertadores Huari y de ahí ¡fum!, entra para Ayacucho. No puede ir así porque no hay carretera en medio de la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, ya entendemos, las carreteras transversales son verticales, ¿no? Perdón, son horizontales, ¿no? Van de este a oeste o de oeste a este. Y luego tenemos las carreteras que hay en tu barrio, en todos lados, ¿no? Las carreteras de enlace o vecinales, que unen dos regiones, unen dos ciudades, ¿no? Carreteras como la de Lima Canta, Cerro de Pasco, hay carreteras chiquitas, ¿no? Que unen simplemente ciudades, ¿no? Simplemente ciudades. Vamos a ver algunas cosas más, chicos. Vamos a ver algunas cosas más. Tenemos también otros tipos de transporte. El transporte acuático en el Perú, que normalmente es llevado a través de barcos, ¿no? Y el transporte acuático, ¿en dónde se desarrolla? ¿En dónde, por qué vía va? Bueno, va por los ríos, por los lagos. Profe, ¿los lagos cómo va a ir en los lagos? El lago Titicaca tiene pequeñas embarcaciones. Los ríos como el río Amazonas, por eso nos dicen que somos un país bioceánico, porque tenemos tanto el océano Pacífico y conectamos con el océano Atlántico a través del río Amazonas, es increíble. Bueno, a través del mar también y los océanos, ¿no? Normalmente aquí siempre se transportan cosas pesadas de muchas toneladas, ¿no? De muchas toneladas. En el Perú se desarrolla en el mar, en el océano Pacífico y en los ríos de la selva y el lago Titicaca, ¿no? Los principales puertos del Perú son el del Callao, el más importante, obviamente, aquí en Lima, tú ya lo conoces. El puerto de Lima, en Huacho. El puerto de Arequipa, en Arequipa tienes el puerto de Matarani, Mollendo, Quilca. El segundo, mira, si yo te he dicho que el Callao es el más importante, el segundo más importante es el puerto de Hilo, en Moquegua. ¿Ya? Esa es pregunta de examen de admisión seguro. Por favor, no te vayas a olvidar de responderla. El puerto de Hilo, en Moquegua. ¿Ya? El puerto de Hilo, en Moquegua. Fundamental que te acuerdes de eso. Bueno, también tenemos en Tumbes el puerto Pizarro y Zorritos. En Piura tenemos Paita, Talara, Bayóvar. En Lambayeque tenemos los puertos de Pimentel y Etén. En Ancash tenemos el puerto de Chimbote y el puerto de Guarmey, también muy importantes. En la selva, obviamente, como los puertos salen en torno a el río Amazonas, vamos a tener un puerto del río Amazonas en Iquitos, Loreto, el puerto del río Ucayali en Pucallpa, Madre de Dios, en el río Madre de Dios, el puerto de Madre de Dios. En Loreto, en Nauta, es un puerto, ¿no? El puerto de Nauta, que está en el río Amazonas. El puerto de Caballococha, en Amazonas también. En el río Ucayali, el puerto de Contamana, también muy bonito, yo he visitado.
el puerto de Yurimaguas en el río Guayaga y en la laguna de Yariña, ¿no? Y tenemos los puertos que están en los lagos, como ya te dije, ¿no? Los 3 puertos que están en los lagos en el Perú están en el lago Titicaca: el puerto de Yunguyo, el puerto de Juli y el puerto de Puno. Bueno, este es el transporte acuático, ¿no? Que va sobre el mar. Ahora nos falta el último, la última forma de transporte que parte de este sector terciario: el transporte aéreo. Para el transporte aéreo vamos a utilizar el avión, vamos a utilizar los helicópteros, ¿no? Y la vía por la que vamos a ir es el aire. El aire. Normalmente en los aviones lo que vamos a transportar son personas o mercancías muy valiosas, que no sean tan pesadas, ¿no? Y vamos a ver que en las vías del aire van a existir pasillos aéreos, como pequeñas autopistas aéreas, ¿no? Para que no se choquen los aviones, están en constante tomando esas vías aéreas, ¿no? Imagínate, seguramente tú creías que los aviones llegan al cielo y van simplemente a la deriva. No, van por vías aéreas, porque necesitan mantener un orden para no chocarse entre sí, ¿no? Y estas vías aéreas están entre aeropuerto y aeropuerto, ¿no? Lamentablemente en el Perú aunque parezca, no hay muchos aeropuertos como debería haber, y no es usado el transporte aéreo para comercio, porque cuesta mucho viajar en avión. Bueno, en nuestro país existen 54 aeropuertos y aeródromos. Tenemos el puerto Jorge Chávez en el Callao, el puerto Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa, el puerto Alejandro Velasco Astete en Cusco, muy importante, el puerto Inca Manco Cápac en Puno, el puerto aéreo, ¿no? El aeropuerto, perdón, el aeropuerto Francisco Secada en Iquitos, el aeropuerto Guillermo del Castillo en Tarapoto, el aeropuerto José Quiñones en Chiclayo, en Piura el aeropuerto Carlos Concha, así se llama, el aeropuerto Carlos Martínez en Trujillo también. Entonces el Perú tiene una cantidad de aeropuertos decente, pero todavía muy pequeña, pues son sus países tercermundistas que no se ha terminado de desarrollar. Y solamente utilizamos casi para el transporte de humanos, nada más. Lo que conocemos como los aeropuertos. Entonces hemos visto 3 tipos de transporte que forman parte de ¿qué? ¿De qué forman parte? Forman parte básicamente de lo que conocemos como el sector de transportes dentro del sector terciario, ¿no? Aquel sector que utiliza los productos para dar servicios, pero no genera productos, porque ir en un avión no te va a generar productos, pues, ¿no? Tú estás llevando un producto en el avión o a ti mismo, ¿no? Entonces, acuérdate del sector terciario: servicios, ¿no? Los más importantes, el transporte y las comunicaciones. También por ahí tienes a la educación, el turismo, etcétera, ¿no? Una serie de servicios interesantes. Pero lo que más se estudia en geografía es el transporte y el comercio. Pero no te vayas a olvidar: la educación, el turismo, ¿no? La alimentación son también otros servicios del sector terciario, que es un sector de la economía del Perú que no produce nuevos productos, sino que utiliza los productos para darle algún uso. Ya, muy bien, chicos. Hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que se encuentren bien. Les prometo que la próxima clase sí va a ser en vivo. Pido disculpas por la situación en la que está pasando el Perú. No se puede dejar de lado y espero que se encuentren muy bien. Prendan la tele, vean un rato en qué está la situación o pónganse a leer en internet lo que está pasando en el país, que es bastante lamentable. Cuídense mucho, un abrazo, se les estima bastante.